Buen día, traders. Habla Nino Di Russo y es lunes 21 de agosto del 2023. Son las 5:13 a.m. en Chandler, Arizona, 9:13 a.m. en Buenos Aires. Falta 1 hora 17 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de mercados el pasado viernes, en el que la volatilidad bajó el 3,3% después de haber cumplido un patrón de Rounded Bottom Breakout, testear la SMA de 200 y fallar, cerrando en el orden de 17,30. Un valor claramente elevado y es un valor de incertidumbre, en tanto y en cuanto el put call ratio se instaló en el orden de 1,12, significa que tiene un sesgo claramente bajista. Pese a todos los índices que estuvieron fuertemente afectados la semana pasada, el viernes subió el SPY 005 prácticamente después de haber estado completamente sobrevendido y de alguna manera con un histograma que comenzó a aplanarse. En el caso del Nasdaq, la evolución fue del 0,13% abajo. De todas maneras, fue una vela alcista, quiere decir que cerró más alto de lo que abrió. También el histograma por ahora podría estar empezando a aplanarse para lo que podría ser el encendido de algún relief rally. De todas maneras, el ADX está un poco bajo para eso. En el caso de Russell 2000, las 2000 empresas de capitalización media, la reacción fue más importante, 0,54 arriba, después de haber testeado la SMA de 200, allí encontrar soporte y empezar a dar ya un histograma del MACD plano. En el caso de Dow Jones, las empresas industriales, la evolución fue del 0,17% alcista, testeó por debajo la SMA de 50 y todavía sigue en una falla típica de Blue Eyes. Por otro lado, los bancos regionales cerraron 0,09 abajo. De todas formas, cerraron arriba de la SMA de 50, así que podría tratarse de la continuidad, un rounded bottom breakout, ya lo veremos en el curso de la semana. Por otro lado, los commodities más relevantes, comenzando con el petróleo, 1,13 arriba, y fíjense que se inició un Golden Cross para este commodity. En el caso del gas natural, el otro commodity energético relevante, la evolución fue del 1,84 abajo y logró ponerse nuevamente bajo la SMA de 50. Este es un patrón de un Evening Star, así que atención con esto. Entre los metales preciosos tenemos al oro, 0,02 arriba, y fíjense que de alguna manera ya el RSI está en 30, está completamente sobrevendido, quedó por debajo de la SMA de 200, si bien el papel está en Golden Cross, pero falló ambos promedios ponderados relevantes y está empezando a hacer un hermoso squeeze donde la DX está en 23, le falta todavía un poco para poder encender el Relief Rally. En el caso de la plata, la evolución fue del 0,34% alcista. Claramente se ve el histograma del MACD en ascenso. Se viene un cruce de MACD en una jornada que fue de bastante poco volumen. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos a 10 años, lo que observamos fue la baja 1,32. Esto podría ser un Evening Star y tal vez podría calificar para empezar a producirse una baja sostenida del rendimiento de los bonos que alcanzó un valor excesivamente alto, en mi opinión. Las criptomonedas relevantes, en este caso tenemos Bitcoin 0,49% alcista en el orden de los $26.062. Este dato es de esta mañana. Por otro lado, tenemos Ethereum, también este dato es de esta mañana, 0,66 abajo y anda en el orden de los $1.674. Fíjense que se está dando un hermoso squeeze que podría mostrar el encendido de un relief rally. Los papeles argentinos más relevantes, comenzando con Grupo Galicia, 0,98 abajo, claramente está en una falla típica de Blue Eyes. Fíjense que el MACD comenzó a perforar la línea del cero. El ADX todavía está muy bajo para pensar en algún relief rally. En lo que se refiere a YPF, el otro papel relevante de Argentina, 1,02 abajo y se sentó sobre la SMA de 50 en un patrón que claramente es un Evening Star, así que podrían haber bajas más sostenidas. La parte positiva o a favor de la otra hipótesis es que el MACD está a punto de dar una señal de cruce, así que esa sí es una señal alcista. Entre los unicornios argentinos relevantes tenemos a Mercado Libre, 0,25% alcista. De todas maneras está en una falla de Blue Eyes, está debajo de la SMA de 50, aunque este papel, como bien saben, la SMA de 50 está arriba de la de 200, que está en un proceso de Golden Cross. Los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq: Amazon 0,57 abajo, se sentó sobre la SMA de 50 y rebotó
la tomó como un soporte, probablemente es lo que ocurra, veremos cómo se comporta en el día de hoy. Hubo un MACD de cruce, además el ADX de ascenso está empezando a perder el control, así que veremos si esta señal de rebote es sostenida o no. Meta ex Facebook 0.65 abajo y fíjense que hizo una vela de ascenso, puede ser un doji al final del recorrido bajista, el fin de la caída, eso lo veremos. En el caso de Microsoft, el otro gigante del Nasdaq, la evolución el día viernes fue del 0.13 abajo, mismos comentarios, tiene un histograma alcista, el ADX todavía está muy bajo, pero un doji al final de una caída puede significar un ciclo alcista. De todas maneras, ojo que al estar debajo de la SMA de 50 puede testearla para continuar la caída. En el caso de Netflix, el otro gigante del Nasdaq, 0.36 abajo, también hizo una vela alcista el viernes. Comienza a verse una divergencia alcista en el histograma del MACD. Nos queda por ver Google, 1.89 abajo, y fíjense que este es un patrón de Evening Star también, así que no sería extraño que teste la SMA de 50, se ve el cruce de la DX a punto de producirse y perder el control, el de ascenso. En el caso de Apple, el gigante 0.28 alcista, también mismos comentarios del resto de los papeles, un histograma claramente alcista y fíjense que acá tenemos la formación de un squeeze. Con 40 ADX ya calificaría para poder encender algún relief rally y el papel está completamente sobrevendido, así que veremos cómo se comporta en el día de hoy. Por otro lado, tenemos a Tesla, el gigante de los autos eléctricos, que el día viernes bajó el 1,7%, pero hizo un doji además alcista, y fíjense el hermoso squeeze que se está empezando a dar, donde el ADX está arriba de 30. Veremos si este es el fin de la caída con algún rebote alcista. De todas maneras, no hacerse muchas ilusiones porque lo que puede hacer es testear la SMA de 50 para poder volver a fallar. En lo que se refiere a los autos eléctricos del sector eléctrico, 0,80 abajo, también hizo un doji, también está en una falla de la SMA de 50, veremos cómo sigue en el día de hoy. En el caso de NIO, los autos eléctricos de capital chino, 7,22 abajo después de haber hecho un patrón de Evening Star. De todas formas, acá fíjense que el DMI, en este caso de descenso, está a punto de cruzar a la DX y volverse en control, así que veremos el comportamiento en esta semana que comienza hoy. En el caso de Soxel, el ETF de los microchips, también se vio una reacción alcista el pasado viernes, estuvo muy cerca de estar completamente exuberante, quedó en 36 aproximadamente, el histograma empieza a ser alcista lentamente, el ADX está un poco bajo, 24, empieza a dar signos de squeeze, le falta algún golpecito de horno para encender el relief rally. En el que se refiere a LABU, las biotecnológicas, en 220 abajo, perdón, 220 arriba, con una suerte de doji de mechas muy extendidas, también se está empezando a formar un hermoso squeeze con 34 de la DX, ya estaría prácticamente en condiciones de encenderlo, veremos cómo se comportan los días venideros. En lo que se refiere a ARC, el ETF de innovación de Cathie Woods claramente rebotó en la SMA de 200, también está empezando a generar un hermoso squeeze donde la DX está en 32, rebotó sobre la SMA de 200, probablemente la tome como piso y ahí rebote. En lo que se refiere a Macy's, los department stores que presenta sus earnings esta semana, 0,53 arriba, hizo una suerte de shooting star, no me gusta esta vela. El ADX del ascenso claramente está por cruzar al ADX promedio. La jornada fue de mucho volumen, veremos si nos sorprende o no con los resultados económicos que presentará esta semana. Los futuros del Nasdaq esta mañana 95 puntos arriba, un hermoso rebote, un doji al final de la caída, que es lo que hizo el viernes. Hoy uno de ascenso con un RSI estocástico hermoso dando la vuelta, a punto de pasar lo mismo en la semana, probablemente se alineen los dos time frames. Tenemos el Commodity Chart, el Index, todavía un poco bajo, en menos 131. Atención cuando cruce 100 porque podría claramente encender el Relief Rally. La volatilidad esta mañana, fíjense que está ligeramente en baja, 260. El Commodity Channel Index empieza a apuntar para abajo, T2122, 4 weeks new high, new low. Fíjense que está en el piso completamente sobrevendido, con lo cual, viendo este indicador, no sería extraño ver un Relief Rally. Los futuros del Standard & Poor's, mismos comentarios, fíjense que hizo un doji en la caída, hoy una vela de ascenso, 19 puntos arriba,
Mismos comentarios sobre el RSI, el Commodity Channel Index que hicimos para el Nasdaq. Lo mismo aplica a la semana, con la salvedad que en ambos casos, fíjense que la vela del día está operando debajo del Volatility Stop y del Trendinator en el caso del Nasdaq, en el caso del Standard & Poor's, la vela está arriba del Trendinator, al menos en el time frame de la semana. Tenemos a Russell 2000 esta mañana 4 puntos arriba, el RSI Stochastic claramente en ascenso, el Commodity Channel Index también dando la vuelta, el DPO Movo tratando de iniciar un ciclo de ascenso, lo mismo pasa en la semana, pero fíjense que también en la semana todavía, pese a todo, está frágil debajo del Volatility Stop y del Trendinator. Por otro lado tenemos Dow Jones esta mañana 102 puntos arriba, fíjense que después de haber hecho el doji que hizo el viernes, que puede ser la vela del fin de la caída, se ve un rebote, aunque estamos todavía en falla debajo del Volatility Stop y del Trendinator, con un Commodity Channel Index que está en menos 169. Vamos a ver si logra cruzar el menos 100 para encender un relief rally. En la semana el RSI Stochastic todavía tiene pendiente, lo mismo el histograma del squeeze. De todas maneras, este papel, fíjense ustedes que se las rebusca para estar arriba del Volatility Stop y del Trendinator al menos en la semana. Bueno, esta semana arranca con el lunes con bajísima actividad de datos. Lo que sí tenemos a partir del martes, información sobre la venta de viviendas de segunda mano. El día miércoles tenemos los permisos de construcción, tenemos el Producto Medio Industrial de Servicios, también tenemos la venta de viviendas nuevas, el inventario de petróleo. El día jueves, mucho más activo, tenemos los pedidos de bienes duraderos, los subsidios al desempleo, este dato claramente es un market mover. También se publica el Federal Reserve Balance Sheet, que acá vamos a ver qué es lo que está haciendo con los inventarios que sostiene la Reserva Federal, que recompró durante el proceso de la pandemia. Y finalmente el plato fuerte de la semana es la presentación del presidente Powell, el presidente de la Reserva Federal, que siempre que da conferencias de prensa se convierte en un market mover. En cuanto a las empresas que presentan sus dividendos esta semana, tenemos algunas que son muy notables, entre las cuales, por ejemplo, tenemos a Zoom, tenemos el día martes en el pre-market nada menos que a Macy's, Medtronic, de lo que es electromedicina, Lowe's es un equivalente a Home Depot, Dick's, una tienda de departamentos de deportes muy, muy grande. Tenemos a Coty, los laboratorios de belleza. Después tenemos a Lazy Boy también en el aftermarket el día miércoles a Pelotón. Tenemos a Kohl's, un department store de electrónica. Después tenemos a Foot Locker. Tenemos indumentaria de Abercrombie and Fitch. También tenemos Bath and Body Works, bueno, que viene respaldando hace tiempo. Nada menos que de las tecnológicas Nvidia, Snowflake. Después tenemos a Autodesk, entre las empresas que producen software, indumentaria como Guess. El día jueves tenemos a Burlington, Dollar Tree, tenemos nada menos que al TD Bank, entre las más importantes. Después del aftermarket tenemos a Marvel, de las más importantes, a Firm Cosméticos, de Ulta, Software Intuitive, Workday, también software de operación comercial. También tenemos a Gap, tenemos Department Store como Nordstrom, entre las más relevantes. Esto es todo por hoy, gracias por su atención, los espero mañana en este mismo canal.